Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra materia. Ya avanzamos lo que es todo el capítulo primero y el capítulo segundo respecto de la información que han podido consultar en plataforma y de la situación como estructuramos este segundo periodo de este parcial, de este cuatrimestre. El día de hoy vamos a empezar con el siguiente tema, que son las atribuciones del Ejecutivo Federal. Y esto nos vamos a referir a la estructura del sistema aduanero en nuestro país. Y vamos a ver que existen diversas entes de gobierno que forman la estructura del sistema aduanero y por ende del derecho que nosotros estamos estudiando. Vamos a ver que la primera parte de la estructura es todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo Federal y su inclusión en el derecho aduanero. Recordemos que son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así también como señalar su ubicación y sus funciones. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que este, es decir, el Ejecutivo, crea o juzgue conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación. Cuando el interés sea superior, podrá tomar esa decisión. Autorizar que el desarrollo de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de los países vecinos. Recordemos o remembremos que en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1983, donde se publican modificaciones a la ley aduanera, a esta facultad del Ejecutivo Federal se le quitó el poder de otorgar las reglas correspondientes a dicha atribución. Establecer o reducir o eliminar regiones fronterizas, también sería una de ellas. Y la reforma a la ley aduanera respecto del 31 de diciembre de 1985 suprimió la facultad que tenía el Ejecutivo Federal para prohibir o restringir la importación, exportación o el tránsito de las mercancías que considerara nocivas para la salud pública, también para sustancias o situaciones que afecten a la moral, al decoro nacional, a la economía del país, o bien que constituyan un peligro para la tranquilidad o seguridad del mismo. Ahora bien, la segunda sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí vamos a ver que de conformidad con el artículo 31, fracción séptima, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera, y actualmente esta facultad se realiza a través de un órgano desconcentrado que denominamos o se denomina Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT. Por lo tanto, dentro de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo Federal, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que tiene encomendado realizar en nuestro país la función aduanera. La ley aduanera, por su parte, en sus artículos 144 y 145, señala las facultades que dicha Secretaría tiene en esta materia y que son algunas que vamos a tocar en este momento. Ejemplo número 1, artículo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades. Primera, señalar la circunscripción territorial de las aduanas de la administración regional de ellas y de las secciones aduaneras. Por lo que, ¿qué quiere decir? Que va a establecer dónde debe y no debe de haber una aduana. La propia Secretaría señalará dentro de los recintos fiscales el lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias, y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional. En relación a las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los mismos, y señalará en su caso las aduanas por las que se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine cada una de las dependencias mediante sus propias reglas. Segundo, comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones del pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos, y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias se realicen conforme a lo establecido precisamente en la ley que estamos citando. Tercero, requerir que los contribuyentes responsables, solidarios y terceros den y entreguen documentos e informes sobre las mercancías de importación, exportación y, en su caso, sobre el uso que hayan dado a estas. Cuarto,
recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías. Quinto, cerciorarse que en los despachos los agentes y los apoderados aduanales cumplan los requisitos establecidos por la ley y por las reglas que dicte la Secretaría respecto del equipo y medios magnéticos. Sexto, practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o a petición del contribuyente en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señalen cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 que hemos señalado ya. Verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar la autorización a los dictaminadores aduaneros y revisar los dictámenes formulados por estos en términos de la presente ley que estamos citando. Séptimo, verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción o restricción no arancelaria estén destinadas al propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas a quienes fue concedido, en los casos en que el beneficio se haya otorgado en razón de estos requisitos. Séptimo, fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías, de comercio exterior y para la circulación de vehículos dentro de los recintos fiscales o fiscalizados y señalar dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de apartados de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación, así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en dichos lugares, en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y en las aduanas fronterizas. Octavo, inspeccionar y vigilar permanentemente, en forma exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados. Décimo, perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere la ley. Siguiente. Verificar en forma exclusiva durante su transporte la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, para lo cual se podrá apoyar en el dictamen aduanero y en todo lo referido a la ley multicitada. Décimo segundo, corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías, declarado en el pedimento u otro documento que para tales efectos autorice la Secretaría, utilizando el método de valoración correspondiente en los términos de la sección primera del capítulo tercero de la ley. Esto
cuando el importador no determine correctamente el valor en términos de la sección mencionada o cuando no hubiera proporcionado previo requerimiento los elementos que haya tomado en consideración para determinar dicho valor o lo determine con base en la documentación que tenga de manera inexacta. Siguiente. Establecer precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere esta ley. Siguiente. Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación. Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá solicitar el dictamen que se requiera al agente aduanal, al dictaminador aduanero o algún otro perito. ¿Dudas hasta aquí? Continuamos. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan, exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados. Determinar el destino de las mercancías que hayan pasado a ser propiedad del Fisco Federal, las previstas en el artículo 157 de la ley y mantener la custodia de las mismas en tanto procede a su entrega. Dictar en su caso fortuito o fuerza mayor, naufragio o cualquier otra causa que impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones, las medidas administrativas que se requieran para subsanar la situación. Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus envases destinados a la franja o región fronteriza que determine la propia Secretaría, siempre que hayan sido grabados con impuesto general de importación inferior al resto del país. También otorgar, suspender y cancelar las patentes de los agentes aduanales, así como otorgar, suspender, cancelar y revocar las autorizaciones de los apoderados aduanales. Dictar las reglas correspondientes para el despacho conjunto a que se refiere la fracción tercera del artículo 143. Expedir previa opinión de la Secretaría de Economía reglas para la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales en los que México sea parte, cancelar las garantías a que se refieren los artículos de la ley que estoy citando, las que sean conferidas en tratados o acuerdos internacionales de los que México haya firmado, dar a conocer la información contenida en los pedimentos a las cámaras y asociaciones industriales agrupadas por la Confederación, establecer para efectos de la información que deban manifestar los importadores o exportadores en el pedimento que corresponda unidades de medida diferentes a las señaladas en las leyes de los impuestos generales de importación y exportación, suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal,
Una vez activado el mecanismo de la selección, automatizando previa resolución a que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la propia Secretaría mediante reglas los documentos que se hayan proporcionado a la misma en cumplimiento de las disposiciones de esta ley que estamos citando. Por lo que refiere al artículo 145 de la multicitada ley, este artículo determinará el destino de las mercancías que pasen a ser propiedad del Fisco Federal. La Secretaría deberá asesorarse de un consejo integrado por instituciones filantrópicas y representantes de las cámaras y asociaciones de contribuyentes interesados en la producción y comercialización de mercancías idénticas o similares a aquellas. La citada dependencia deberá observar algunos lineamientos. Vamos a citar solo algunos, como son que el producto de la enajenación sea suficiente para cubrir los gastos relacionados con el almacenamiento, traslado y demás que sean necesarios para efectuar el destino de las mercancías. La diferencia deberá invertirse en certificados de la tesorería a fin de que en los supuestos de dictarse alguna resolución en los términos de ley se disponga la aplicación del producto y rendimientos conforme proceda. A más tardar dentro del mes de enero del año siguiente a aquel en que se enajenen las mercancías. Deberá enterarse el remanente a la tesorería de la Federación. También se va a dejar una reserva en cantidad suficiente para que sirva para iniciar la operación del ejercicio siguiente. La enajenación de las mercancías debe de evitar perjuicios a sectores de la economía, la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente. Las mercancías y sus envases tendrán los sellos y marcas que se las identifiquen como propiedad del Fisco Federal y no estarán sujetas a requisitos adicionales. En su caso, se destruirá la mercancía. El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere la ley que estamos citando para uso del propio SAT o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales o entidades federativas y municipios, así como para los poderes legislativo y judicial. Y el siguiente es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Dudas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿No? Ok. Respecto del Servicio de Administración Tributaria.
Este tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan a la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales, asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomienden ejecutar y coordinar en las materias de su competencia. Las unidades administrativas orgánicamente adscritas al SAT son la jefatura, las unidades administrativas centrales, la Administración General de Planeación, Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Administración General de Servicios al Contribuyente, Administración, todas las que voy a mencionar en consecuencia son Administración General, ¿ok? De grandes contribuyentes, de recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, jurídica, de aduanas, de recursos y servicios y de Administración General de Evaluación. Así también va a tener unidades administrativas regionales y locales. Siguiente. Va a haber administraciones generales competentes en materia aduanera. Y vamos a ver que hay funciones comunes a la Administración General, que será encargada de establecer los programas de actividades, lineamientos, directrices y procedimientos de las áreas que integran las unidades administrativas a su cargo, así como organizar y dirigir dichas actividades, acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades administrativas a su cargo, así como conceder audiencia al público, nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar y trasladar acciones previstas en los ordenamientos aplicables a los servidores públicos, verificadores y notificadores, así como a los ejecutores que conforman la unidad administrativa. Coordinarse con las demás unidades administrativas de servicio de administración tributaria para la integración y el seguimiento del programa anual de mejora continua, así como para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. Certificar copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto-ópticos de documentos que contengan en su poder u obren en sus archivos. Expedir certificaciones de hechos, documentos y expedientes relativos a los asuntos de competencia. Expedir las constancias que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera. Y en su caso, solicitar previamente su legislación o apostillamiento, así como llevar a cabo la compulsa de documentos públicos o privados, y esto lo enfoca conforme al Código Fiscal de la Federación.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas de actividades, lineamientos, directrices y procedimientos de las áreas que integran las unidades administrativas a su cargo en materia de su competencia. Expedir la constancia de identificación del personal a su cargo a fin de habilitarlos para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de gafetes de identificación. Informar a la autoridad competente de los hechos u omisiones de que tengan conocimiento y que puedan constituir infracciones administrativas, delitos perseguibles de oficio o delitos fiscales que requieran de un requisito de procesabilidad para su persecución. Es decir, formular o en su caso ordenar la elaboración de actas de constancia de hechos correspondientes, dando la intervención que corresponda al órgano de control interno, lo que llamaríamos la Contraloría, así como asesorar y coadyuvar con las demás unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria respecto de la investigación de los hechos y omisiones del trámite y del procedimiento de las actuaciones y proporcionar a la Administración General de Evaluación la información y documentación necesarias para el ejercicio de las atribuciones de la misma, incluido el acceso a las bases de datos que contengan la referida información. Proponer a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria la emisión o modificación de disposiciones de carácter general que se deban emitir como un órgano desconcentrado. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos en que tenga competencia. Orientar a los contribuyentes respecto de asuntos individuales y concretos relativos a los trámites administrativos que realicen ante las autoridades fiscales y aduaneras, sin interferir en las funciones de las mismas. Estudiar, desarrollar y proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y obtención de resultados de las unidades administrativas del SAT en coordinación con estas, proporcionando información oportuna y relevante para apoyar la toma de decisiones, así como supervisar y evaluar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas a su cargo. Coadyuvar en investigaciones, procedimientos y controversias relativas a los derechos humanos en materia de su competencia. Participar con la unidad administrativa competente en la elaboración de los lineamientos de ética de su personal y supervisar su cumplimiento. Representar legalmente al Servicio de Administración Tributaria con la suma de facultades generales y especiales que se requieran conforme a la legislación aplicable en los asuntos de su competencia, modificar o revocar conforme al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación aquellas resoluciones que no favorecen a un particular, emitidas por las unidades administrativas que de ellos dependan. Aplicar la política, programas, lineamientos, directrices, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo que le correspondan, así como las reglas generales y los criterios establecidos por la Administración General Jurídica o por las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son las que vimos hace un momento. Proponer a la unidad administrativa competente el anteproyecto de presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo con base en sus programas y proyectos. Elaborar y proponer el apartado específico de las unidades administrativas a sus respectivos cargos, que se debe integrar el manual de organización general del Servicio de Administración Tributaria, así como formular y aprobar los manuales de organización específicos de las áreas administrativas a las que estén adscritas. Representar al Servicio de Administración Tributaria en los foros
eventos, reuniones nacionales o internacionales y ante organismos internacionales en asuntos de su competencia y del cumplimiento internacional en asuntos y acuerdos que se celebren. Proporcionar la información y documentación correspondiente a la unidad administrativa competente en las auditorías que efectúen los diversos órganos fiscalizadores, sin perjuicio de las revisiones que deba atender de manera directa la Administración General a su cargo. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia, celebrar, modificar y revocar contratos, convenios y en general toda clase de actos jurídicos directivos vinculados con el desarrollo de las atribuciones del SAT. Proponer para autorización de la unidad administrativa competente el desarrollo de nuevos proyectos y la modificación de procesos sustantivos. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mejor despacho de los asuntos de su competencia y proporcionar a la unidad de inteligencia financiera de dicha dependencia la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, incluido el acceso a lo previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y a los artículos relativos a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Dictar en caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones legales en la materia de su competencia, las medidas administrativas que se requieran para subsanar esta situación. Abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuyentes y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria. Proponer y participar con la unidad administrativa competente en la planeación, diseño y definición de los programas electrónicos en las materias de su competencia. Proponer y participar en la elaboración y validación de las formas oficiales de avisos, pedimientos, declaraciones, manifestaciones y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales y aduaneras. Proporcionar a la autoridad en las disposiciones legales aplicables la información y datos de los contribuyentes, así como de lo manifestado en sus declaraciones en términos del Código Fiscal de la Federación. Siguiente, Administración General de Recaudación. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ok. A la Administración General de Recaudación le compete, entre otras cosas, establecer los lineamientos respecto a la aceptación de las garantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte. A la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, entre otras, tiene las atribuciones de requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras deban presentarse ante la misma. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia
verificaciones de origen y todos los demás actos que ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte de vehículos que proceda de procedencia extranjera. En efecto, inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios derivados de las concesiones o autorizaciones de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, habilitar instalaciones como recintos fiscales para uso de la autoridad fiscal y aduanera, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales bajo su responsabilidad. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezca las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables, solidarios y demás obligados relativas a la propiedad intelectual e industrial, detectar, analizar y dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de documentos públicos y privados, así como la venta de combustibles sin la autorización que establezcan las disposiciones legales aplicables cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras de los contribuyentes responsables, solidarios y demás obligados, así como analizar y dar seguimiento a las denuncias que les sean presentadas dentro del ámbito de su competencia. Requerir a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros en ello relacionados o de contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorios para efectos fiscales para que exijan y en su caso proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes y en su caso dichos contadores citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte en los supuestos de la ley aduanera.
Tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuados por otras autoridades aduaneras, así como ordenar en los casos que proceda el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal. Declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del fisco federal. Liberar las garantías otorgadas respecto a la posible comisión de pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados. Notificar a las autoridades del país de procedencia la localización de los vehículos y aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro de los gastos que se hayan autorizado. Verificar y en su caso determinar conforme a la ley aduanera la clasificación arancelaria, así como el valor en aduana o el valor comercial de las mercancías de comercio exterior. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación determinativa del crédito fiscal en términos del Código Fiscal de la Federación. Informar a la autoridad competente la cuantificación del perjuicio sufrido por el fisco federal por aquellos hechos que pudieran constituir delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, así como proporcionarle a dicha autoridad en su carácter coadyuvante del Ministerio Público el apoyo técnico y contable de los procesos penales que deriven de dichas actuaciones. Vigilar la destrucción o donación de mercancías, incluyendo las importadas temporalmente y los bienes de activo fijo. Requerir a los contribuyentes, importadores, exportadores, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales para que exhiban y en su caso proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos, instrumentos e informes y tratándose de dichos contadores para que exhiban sus papeles de trabajo con objeto de que el fisco federal pudiera querellarse, denunciar o formular declaratorias de que haya sufrido o pueda sufrir perjuicio. Siguiente. La que sigue es la de Administración General de Servicios al Contribuyente. Entre otras tiene las atribuciones de prestar a través de diversos canales de atención a los contribuyentes los servicios de asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como darles a conocer sus derechos, normar y ejercer las acciones de los programas en materia de prevención y resolución de problemas del contribuyente y síndicos del contribuyente. Recibir de los particulares directamente a través de las oficinas y medios electrónicos autorizados las declaraciones, avisos, requerimientos, solicitudes, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación a cubrir en las disposiciones fiscales y aduaneras que no deban presentarse ante otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de estas obligaciones.
recibir las solicitudes de marbetes y precintos y apoyar a las áreas competentes en el trámite respectivo y realizar su entrega. Normar los programas y procedimientos para la inscripción, así como realizar la inscripción, suspensión, modificación y cancelación de los registros y patrones de importadores, de exportadores sectoriales, de importadores de sectores específicos y de cualquier otro padrón o registro previsto en la legislación fiscal o aduanera, así como normar el procedimiento de inscripción en el registro de representantes legales de los contribuyentes. Recaudar directamente por terceros o a través de las oficinas autorizadas al efecto el importe de las contribuciones y aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como los productos federales. Definir, previa opinión de la Administración General de Planeación, tanto las normas oficiales y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales y aduaneras, como la integración y actualización de los archivos que se utilicen para el procesamiento electrónico de datos y verificar la integridad de la información contenida en los mismos, dándole la participación que le corresponda a las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Elaborar el contenido de toda clase de material, de información impresa y electrónica para la orientación y cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales y aduaneras. Participar en los sondeos y encuestas de evaluación de la operación recaudatoria y la calidad y cobertura de los registros de padrones contemplados en la legislación fiscal y aduanera. Y también tiene la facultad de recibir las solicitudes de recuperación de los depósitos en cuenta aduanera y los requerimientos que hayan generado en dicha cuenta efectuados por contribuyentes ante instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas para esos efectos. Dudas hasta la Administración General de Servicios al Contribuyente.
Siguiente, la Administración General de Grandes Contribuyentes. Por su parte, vamos a ver que le corresponden requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que deban presentarse ante la misma conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras. Aplicar la tasa de recargos que corresponde durante el ejercicio de sus facultades de comprobación y antes de emitirse la liquidación determinada del crédito fiscal en términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, así como disminuir o reducir las multas que corresponden conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras. Informar a la autoridad competente las cuantificaciones del perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pudieron constituir delitos fiscales o de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria que en el desempeño de sus funciones, así como proporcionarle a dicha autoridad en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público el apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones. También va a ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones, por lo que los contribuyentes responsables ciudadanos y demás obligados en materia de contribución, incluyendo las que causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, aprovechamientos y estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o contratos en materia fiscal o aduanera en nuestro país. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, requerir informes y llevar a cabo cualquier otro acto que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados relativas a la propiedad intelectual e industrial, detectar, analizar y dar seguimiento a los casos de impresión, reproducción o comercialización de estos. Requerir a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con aquellos relacionados a contadores públicos registrados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para efectos fiscales para que exhiban y en su caso proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos y otros documentos e informes, en el caso de dichos contadores, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones. Vamos a dar 5 minutitos. Y regresamos ya con la Administración General Jurídica, por favor.
Listo. Continuamos. Nos quedamos entonces con la Administración General Jurídica. En ella vamos a ver que es competente, entre otras cosas, para establecer el criterio de interpretación de las unidades del Servicio de Administración Tributaria. Esto en la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y disposiciones fiscales. También va a resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones fiscales y aduaneras y concretas va a formular las denuncias, querellas y declaratorias que el Fisco Federal haya sufrido o podido sufrir en perjuicio por hechos u omisiones que pueda constituir derechos fiscales, formular las denuncias, querellas, declaratorias que el fisco haya sufrido o podido sufrir en perjuicio por hechos o omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de la declaración fiscal, así como elaborar para su aprobación las disposiciones administrativas de carácter general que correspondan emitir al Servicio de Administración Tributaria y dar a conocer a las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria la jurisprudencia en materia fiscal y aduanera. Siguiente. Vamos a ver la Administración General de Evaluación, cuyas obligaciones o atribuciones son la de solicitar la colaboración de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria a fin de que coadyuven al desarrollo de las funciones a que se refiere la ley. Vamos a ver también la Administración General de Aduanas y esta vamos a ver que desde el año de 1900 esta unidad administrativa se denominó Dirección General de Aduanas. En el reglamento a partir de febrero de 1993 cambió su denominación por la actual y tiene las funciones de participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el estudio y elaboración de propuestas de políticas y programas relativos al desarrollo de la franja y región fronteriza del país, al fomento de la industria y exportación, regímenes temporales de importación o exportación y de depósito fiscal,
para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos efectuado por la industria automotriz, intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción al comercio exterior en los que las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participen como otras autoridades competentes, emitir opinión sobre los precios estimados que fije la citada Secretaría respecto de las mercancías de comercio exterior que sean objetos de subevaluación o sobrevaloración, así como establecer las políticas, lineamientos y directrices que deban seguir las unidades administrativas que les sean adscritas. Bien, vamos a seguir con otro tema que es la organización y funcionamiento tradicional de las aduanas. ¿Ok? La Administración General de Aduanas, sus unidades administrativas centrales y las aduanas ejercerán las facultades señaladas en el reglamento respecto de los contribuyentes, inclusive aquellos que son competencia de la Administración General de grandes contribuyentes. La Administración General de Aduanas estará a cargo de un administrador general auxiliar en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que adelante se señalan. Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que se indican son la Administración Central de Operación de Aduana, la Administración Central de Investigación Aduanera, la Administración Central de Contabilidad y Glosa y la Administración Central de Asuntos Internacionales. Cada una de ellas con sus respectivas divisiones, siendo entre 5 y 6 estas. También está la Administración Central de Planeación Aduanera, la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y la Administración Central de Regulación Aduanera.
Así como el personal se requiere para satisfacer las necesidades del servicio, es importante saber que las administradoras aduaneras tienen su regulación específica en la organización que pueden ver en pantalla. Las aduanas tradicionalmente han tenido la organización, facultades y funciones en oficinas superiores, administración, subjefatura y posteriormente bueno, ahorita las vamos a ver. Primero vamos a definir la administración de la aduana. Esta es con las facultades y obligaciones que la legislación del ramo señale como competencia de esta. Conocer y decidir sobre los problemas y asuntos que sometan a su consideración las funciones de la aduana, proponer la Dirección General de Aduanas, los programas de trabajo y las disposiciones tendientes al cumplimiento de las contribuciones señaladas en su área de competencia. Por su parte, la subjefatura va a sustituir al jefe de la aduana en sus facultades temporales o accidentales y asumir sus facultades y obligaciones en tales casos. Proponer al jefe de la aduana los programas de trabajo y las disposiciones tendientes al cumplimiento de las atribuciones señaladas en el área de su competencia. Coordinar y controlar las actividades de las secciones de la planta de la subjefatura. Proveer lo necesario para que los cobros de las prestaciones fiscales se hagan con oportunidad. Implantar y controlar los criterios y políticas determinadas por la jefatura de aduana. Vigilar la capacitación y o desarrollo del personal de la aduana. Proponer a la jefatura de la aduana el nombramiento o refusión de los jefes de sección de las plantas de la subjefatura. Vigilar el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes del ramo aduanal y hacerlas de conocimiento del personal a sus órdenes. Llevar el control de los gastos menores, recaudación de boletas de pasajeros y recibos oficiales. Coordinar y controlar y evaluar los informes a que se deriven de la gestión administrativa de la aduana y controlar y evaluar los resultados de trabajo de las secciones que integran la planta de la subjefatura. Llevar el control de la recaudación derivada de las actividades de la aduana e informar de la misma a la jefatura. Establecer y ejecutar las normas para la selección de candidatos a prestar servicios en la aduana. Y promover y coordinar con las dependencias competentes los programas de capacitación y desarrollo del personal. Formular, tramitar y controlar las requisiciones para la dotación de muebles, equipo y material de oficina. Elaborar el alto proyecto del presupuesto de gasto corriente e inversión y controlar su ejercicio. Controlar al personal de intendencia y distribuir adecuadamente los servicios de limpieza, mantenimiento y mensajería que requiere la aduana. Y elaborar periódicamente y mantener actualizado el padrón de los agentes aduanales, así como el de los empleados autorizados para actuar en su representación. ¿Dudas? También tiene la facultad de notificar al personal de la aduana los dictámenes resolutivos sobre la cancelación o suspensión de patentes de agentes aduanales, así como aquellos nombramientos o bajas de sus dependientes, comúnmente dichos agentes aduanales, practicar a las agencias aduanales las visitas que determina la autoridad correspondiente, formular las nóminas de jornada extraordinaria y todas aquellas que la ley le otorga. Tenemos también lo que son las plantas y vamos a ver que existe la de la subjefatura o interior, de visitas, de interventores, de almacenistas o de resguardo aduanal. La planta de subjefatura o interior es tradicional en nuestro sistema, ya que todas las secciones que se encargan de realizar los trámites administrativos de la aduana se les denomina en forma genérica planta interior o de la subjefatura, ya que el subjefe de la aduana es el jefenato y quien controla directamente estas secciones. En forma muy breve vamos a analizar cada una de ellas. La sección de importación controla, registra, recibe, confronta y tramita los documentos para la importación de mercancías. La sección de exportación controla,
registra, recibe, comporta y tramita los documentos relacionados con la exportación de mercancías. La sección de control de permisos recibe, controla, analiza y tramita la referente a permisos especiales de la autoridad competente. La sección de ajustes practica el ajuste de los documentos aduanales que causan impuestos o derechos para identificar la correcta operación aritmética e informa a la unidad de procedimientos los datos. La sección de caja recibe y procesa documentos de pago, recauda, concentra, informa sobre ingresos y egresos, lleva el control de las formas oficiales y los créditos recibidos por la tesorería de la Federación y efectúa el pago de servicios extraordinarios al personal. La sección de internación autoriza la salida de las mercancías del dominio fiscal una vez cubiertos los requisitos y procedimientos a que se ajustan las mercancías del comercio internacional. La sección de contabilidad formula pólizas de ingresos y egresos, elabora el estado general de operaciones de caja, rinde cuentas a la tesorería de la Federación. La sección de adeudos y fianzas controla los créditos que se originan a favor del fisco. La sección de turismo documenta, controla y registra los trámites que realizan los turistas para su internacional país. La sección de tráfico y personal recibe y despacha la correspondencia del personal, elabora el rol de vacaciones, formula la nómina de participación semestral, tramita licencias y vacaciones, viáticos, actas de abandono de empleo, así como actas de accidentes de trabajo. La sección de juicios asesora jurídicamente a la aduana, instruye expedientes, interpone recursos legales en contra de recursos que lesionen el interés fiscal. La sección de agencias aduanales lleva el registro de los patentes de las agencias y de los dependientes autorizados, transmite las solicitudes para la obtención de patentes, visita las agencias aduanales para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. La sección de remate realiza los remates de las mercancías en los casos de abandono, infracción a la legislación aduanera. La sección de proveeduría o de inventario formula los pedidos de muebles y útiles necesarios para las labores normales de la aduana. La sección de tráfico postal realiza las funciones inherentes al tráfico postal de mercancías. La sección de intendencia se encarga del mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la aduana. La sección de navegación funciona en las aduanas marítimas y aéreas, controla y tramita lo referente a la entrada y salida de buques y aeronaves. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Por favor, díganme alguna duda, comentario de lo que hasta ahorita hemos visto, compañero. De no haber dudas, continuamos la siguiente clase y por favor también esta presentación y lo que hoy pudimos tomar va a ayudarnos a la siguiente tarea, por favor. Que tengan excelente tarde.
Excelente tarde, chicos. Bye. Ya contesté por ahí un dato en el chat. Cualquier cosa, sigo a sus órdenes y sigue la información en su plataforma. Gracias.